3, 2, 1, vamos. Alaska, una historia que bastantes conocen, pero en esta oportunidad aportaremos algunos datos adicionales. Si se tomara en cuenta la inflación, los 7.2 millones pagados por los Estados Unidos en 1867 al zar ruso Alexander II por Alaska serían equivalentes más o menos a 135 millones para este 2022. Toda una ganga teniendo en cuenta que la Tierra es de 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, los Promyshlenik eran una raza de indígenas rusos nativos de Siberia que trabajaban por cuenta propia, extraídos más o menos de la clase de siervos hacia el Estado, y habitaban normalmente en ciudades que participaban en transporte marítimo allá en Siberia. Ellos fueron los primeros rusos en establecerse en América del Norte y pronto, por sus habilidades como marineros, carpinteros y artesanos, se convirtieron en la columna vertebral de las operaciones comerciales y las colonias rusas que posteriormente se establecieron en Alaska. Los Promyshlenik se dedicaron especialmente a la cacería y venta de pieles, y de ello se expandió la exploración a regiones más al norte de Rusia, y esto dio paso a la Gran Expedición del Norte, que era la creación de mapas bastante detallados de las regiones del norte y de Asia para fines comerciales. El primer contacto con Norteamérica fue en las islas Aleutianas, luego hasta la muy reconocida en aquellos tiempos ciudad de Nuevo Arcángel. Pero lo que motivó a los rusos a cruzar más allá de Siberia fue saber de numerosas poblaciones de nutrias marinas a lo largo de estas tierras. El primer Promyshlenik ruso en viajar a esto fue Emelian Basov, quien navegó a la isla de Bering en 1743, y todo esto para basar el comercio en la cacería de nutrias. Para este tiempo ya se consideraba la América rusa, y aunque todavía no se estableció ninguna colonia, pero en este tiempo la Iglesia Ortodoxa rusa envió misioneros a los nativos y construyó iglesias. Cerca de los 700 rusos impusieron la soberanía en dicho territorio. La RAC o RAC, es decir, la Russian American Company, fue una gran empresa para la exportación de pieles fundada para explotar el territorio de Alaska, y este fue el emblema del dominio ruso en dicho territorio. Pero la decadencia del imperio ruso comenzó con las guerras del zar Alejandro I y luego Nicolás I. Enfrentados en guerras por años con Francia, los británicos y otros países europeos, incluso hasta con los persas. Para la década de 1850, las nutrias llegaron al borde de la extinción y las pieles comenzaron a ser escasas. Rusia necesitaba dinero después de ser derrotada por Francia y Gran Bretaña en la Guerra de Crimea. Mientras Estados Unidos ya estaba fuerte, la famosa fiebre del oro en California, y se rumoraba que los estadounidenses también buscarían oro en Alaska, y luego los canadienses británicos abrumarían la presencia rusa y serían superiores en número y fuerza. Por lo tanto, el temor fue el factor fundamental para vender la colonia rusa. Por la distancia era difícil de defender, sería fácilmente conquistada por las fuerzas británicas basadas en el vecino Canadá y en cualquier otro conflicto futuro. Rusia no deseaba ver a su archirrival al otro lado del estrecho de Bering y teniendo frontera con ellos. Ante su debilidad y el temor, el emperador Alejandro II decidió vender el territorio. El gobierno ruso discutió la propuesta entre 1857 y 58, luego hizo el ofrecimiento de vender el territorio a los Estados Unidos, esperando que su presencia en la región contrarrestara los planes expansionistas de Gran Bretaña. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, ya que ya sonaba muy fuerte la guerra civil estadounidense y este tema era de alta preocupación para la nueva nación norteamericana. ¿Y quién diría que en el siglo XX serían rivales en la Guerra Fría? Pasando el tiempo, un hermano menor del zar comenzó a presionar allá por 1857 para que se vendiera el territorio. Por medio de una carta aseguraba a su hermano que Estados Unidos, con el objetivo constante de redondear sus posesiones y deseando dominar completamente toda América del Norte, les arrebataría las colonias y ellos no podrían recuperarlas. El ministro ruso en América, Edward de Stock, apoyaba la idea, y ante la disposición de los altos mandos rusos en Alaska, se procedió a estructurar un plan gradual que se enfocara en culminar la patente de la RAC, que expiraba en 1861 y solo eran un par de años. En 1860, Stock se reunió con funcionarios estadounidenses para continuar la negociación. Si bien el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, mantuvo esas audiencias informales,
se hicieron preparativos para futuras negociaciones. Todo iba gradual como se había planeado. Al principio, el general ruso y el senador William McHenry Wynne negociaban un precio inicial con $5 millones. Tal cifra el canciller ruso consideró demasiado baja, pero continuaron negociando para intentar subir el precio. El gobierno de Buchanan siguió decayendo en apoyo popular y eso obligó a archivar el asunto hasta una nueva elección presidencial. Con la guerra civil estadounidense que se avecinaba, el representante ruso Stock propuso una renovación de los estatutos de la RAC, donde sus puertos iban a estar abiertos a comerciantes extranjeros y se firmarían acuerdos comerciales con Perú y Chile para dar más impulso a la empresa en vista que no había negociaciones con Estados Unidos. Rusia, para debilitar el poder británico, ayudó a que la Columbia Británica, incluida la base de la Royal Navy en Esquimalt, fuera rodeada y anexada al territorio canadiense. Después de la victoria de la Unión en la Guerra Civil de 1865, el zar instruyó a Stock para que volviera a entablar negociaciones con el secretario de Estado William Seward en el año 1867. El nuevo presidente Andrew Johnson estaba muy ocupado con las negociaciones sobre la reconstrucción y Seward se había alineado a varios republicanos, por lo que ambos creían que la compra ayudaría a desviar la atención de los problemas internos del país. Las negociaciones concluyeron después de una sesión de toda la noche con la firma del tratado amaneciendo el 30 de marzo de 1867 por el precio final de compra fijado en $7.2 millones. Toda una ganga. En aquella época se estimaba que Alaska albergaba a unos 2.500 rusos y mestizos, unos 8.000 indígenas y un total de 10.000 personas bajo el gobierno directo de la empresa peletera rusa, y posiblemente 50.000 Inuit que eran los nativos de Alaska. Por décadas se mantuvo el mito que el pueblo estadounidense estaba en contra de la compra de Alaska, pero históricamente se ha desmentido, principalmente con publicaciones de la mayoría de periódicos de la época. La ceremonia de transferencia tuvo lugar en Sitka el 18 de octubre del 67. Los soldados rusos y estadounidenses desfilaron frente a la casa del gobernador, se bajó la bandera rusa y se izó la bandera estadounidense, entre repiques de artillería y disparos de cañones. Después que se completó la transición de las banderas, el capitán del segundo rango, Alexeyevich Peshchurov, dijo: General Rousseau, con autorización de su majestad el emperador de Rusia, transfiero a los Estados Unidos el territorio de Alaska. El general Lovell Rousseau aceptó el territorio. Las tropas de Estados Unidos ocuparon los cuarteles y establecieron control y residencia en Alaska. Luego, la mayoría de los ciudadanos rusos se fueron a casa. Se quedaron algunos comerciantes y sacerdotes que por cuenta propia decidieron permanecer algún tiempo. Los colonos estadounidenses que creían en las riquezas de Alaska se precipitaron al territorio, pero descubrieron que requería mucho capital para explotar los recursos y el clima era muy duro. Se les hacía muchísimo más fácil invertir en otros estados ya mejor establecidos en el país. La mayoría pronto se fue. Para 1873, la población de Sitka había disminuido de aproximadamente 2.500 a solo unos pocos cientos de personas. Pero luego se recuperó en la migración el territorio de Alaska hasta el gran hallazgo de oro de Klondike en 1896 en Canadá, muy cerca de la frontera con Alaska. Desde este tiempo la región llegó a ser vista como una valiosa adición al territorio estadounidense. Con el tiempo se estableció la pesca de focas como fuente de comercio y esto proporcionó ingresos considerables por el arrendamiento, vender el derecho para pescar dichos animales. Las pieles eran transportadas hasta Londres y luego hacia otros países. El negocio creció tanto que las ganancias de los trabajadores después de la adquisición de Alaska por los Estados Unidos ascendieron en 1890 a aproximadamente $12 millones. Y así comenzaron a tener mucha rentabilidad hacia el país y sus comerciantes. El Día de Alaska se celebra la transferencia formal de la región de Rusia a manos de Estados Unidos. Es festivo cada 18 de octubre desde 1867 y desde 1945, en el inicio de la Guerra Fría, Alaska representa hasta la actualidad un lugar militar estratégico de defensa para Estados Unidos, principalmente contra los rusos, los mismos que les vendieron dicho territorio. Y eso ha sido todo, un resumen de la venta de Alaska a los Estados Unidos. Gracias por apoyar este contenido. Si no estás suscrito, puedes sumarse a esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao.